para poder ver. Ahí está, iniciada la grabación. Bien, bueno, pues aquí estamos, gente de diferentes lares y latitudes y en diferentes contextos y entornos. Gente que conoce un poquito más cuál es la propuesta ProCC en todo este tema de los cuidados y los géneros y gente que viene de nuevas, así que vamos a tener este espacio como espacio de reflexión, un espacio compartido para reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con estos temas que tanto nos atraviesan en la vida cotidiana. A modo de encuadre general de este seminario, que bueno, en los tiempos que corren, así esta intensividad, vamos a tratar de que estas 3 horas sean progresivas o pausadas o bueno, y dinámicas a la vez, ¿no? Que tenga algunas pausas y que por otro lado no se haga menos tedioso, porque aunque sea con caras y con ideas preciosas, pues también es bastante intenso. Entonces, vamos a articularlo en dos partes. Una parte va a tener un descanso más o menos a la mitad, unos 15 minutos. Y entonces la estructura va a ser que voy a hacer una primera exposición así más teórica, después podéis hacer una ronda de preguntas y demás que luego os contamos bien cómo lo vamos a organizar, después hacemos el descanso y a posteriori abordamos algunos elementos teóricos más y os quedáis un rato de subgrupos así para poder compartir reflexiones y después hacer una plenaria. Y con todo esto culminaríamos el primer día, porque después, el lunes que viene, nos encontraríamos en la segunda jornada de reflexión sobre estos temas. Bueno, pues dicho esto, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas a este espacio, a este seminario que hemos llamado Hombres y Mujeres Trabajando por los Cuidados. Os decía que va a ser un espacio de reflexión un poco más teórica acerca de algunos aspectos relacionados con el tema y que se va a complementar con unos talleres prácticos presenciales para la gente que está físicamente en Bilbao, ¿no? Que serán en las próximas semanas. Por supuesto, un agradecimiento enorme. Ya ha empezado, Ayelen. Ya ha empezado, perdón, ha empezado esta semana pasada. Empezamos el jueves. Eso es. Un agradecimiento enorme a Oságuiñez y a Escúbides por hacer esto posible y a todas las que estáis aquí presentes. Claro, porque esto no tendría sentido si no estuvieran todos esos cuadraditos con vidas, personas y corazones detrás, ¿no? Bueno, yo estoy aquí como parte de un equipo de personas que trabajamos con toda nuestra pasión por construir una vida cotidiana más humana, más solidaria, más saludable, que estamos en diferentes lugares y somos el equipo ProCC, ¿no? Que constituye el proyecto ProCC. Estamos físicamente en algunos lugares del territorio español, en Argentina, en Cuba y en algunos otros lugarcitos de Latinoamérica. Pero bueno, trabajamos con nuestra pasión por esto, pero con la pasión no es suficiente, ¿no? Es imprescindible, pero no es suficiente. También nos hace falta marco teórico, nos hace falta método y nos hace falta praxis, ¿no? Muchas veces hay reflexiones teóricas sin praxis o praxis sin método o método sin sin referentes teóricos, y a nosotros nos parece importante poder ir caminando y dando pasos certeros hacia algo que esté integrando estas tres patas, ¿no? Y esto nos lo brinda la metodología ProCC, la metodología de los procesos correctores comunitarios, que es nuestra herramienta de trabajo, que ha sido creada inicialmente por la doctora Mirta Cuco, que además está por aquí entre nosotras, la veo por ahí en la pantallita, y bueno, nuestra maestra, nuestra directora del proyecto ProCC y también la sembradora de semillitas que luego muchos estamos sembrando, o sea, regando y cultivando, ¿no? Y volviendo a reproducir con más semillitas. Bueno, hoy estoy aquí para compartir algunas reflexiones y aportes en relación al trabajo de género y a su relación con los cuidados, ¿no? Lo vamos a trabajar desde nuestras propias experiencias de intervención, tanto con mujeres como con hombres, y bueno, que por supuesto nos parece aún que es imprescindible para todos los procesos de transformación social. Hay mucho por hacer todavía, ¿no? Yo no voy a hacer un exhaustivo análisis a nivel teórico sobre los cuidados, ¿no? Por ello hay fuentes bastante interesantes que se pueden consultar y disfrutar, ¿no? Con los aportes de gente como Amaya Pérez Orozco,
con esos aportes que hace espléndidos en relación a la economía feminista, por ejemplo. A Yayo Herrero, por ejemplo, también, cuando habla del ecofeminismo y todas las reflexiones en relación a los cuidados. Y bueno, un poco más antigua como precursora de todo lo que llamó la ética de los cuidados, Carol Gilligan, pero hay muchas otras referentes en relación a los cuidados. Lo que queremos hacer aquí es brindar algunos elementos para reflexionar sobre los cuidados en la vida cotidiana, ¿no? En la cotidianidad, porque ese es el escenario en el que se desarrollan los mismos y ese como diría, esa especialidad que nosotros tenemos desde la metodología Procese. Los cuidados, claro, los cuidados son esenciales para la vida, ¿no? Son esenciales para sostener la vida, son todos los trabajos necesarios para sostener la vida y ya sabemos que históricamente se han depositado en las mujeres y además como trabajo invisible y no reconocido. Entonces, hay mucho trabajo hecho y mucho trabajo por hacer y seguir haciendo. Y hay diferentes planos de lucha y de trabajo, en lo macro, en lo político, en lo público, en el plano de los derechos y el plano de responsabilidades, pero también se juega mucho en el día a día y en lo cotidiano. Entonces, sin negar el plano más macro y sabiendo que todavía hay muchas cosas que trabajar a nivel estructural y en el plano de conquista de derechos y demás, nos parece importante trabajar también en paralelo, insisto, no es O, es I, la incidencia, las repercusiones de las cuestiones en lo cotidiano, ¿no? Entonces, en lo cotidiano los cuidados es necesario repartirlos. Desde luego que sí, hay que repartirlos, que no sobrecarguen, no estén depositados solo en alguna parte de la población. Y sería maravilloso, además, compartirlos, que no se hagan en soledad, o sea, que no solamente sea un reparto, sino que también se pudiera compartir con otras personas, y no solamente hablo de entre hombres y mujeres, ¿no? Estoy hablando también de los cuidados de manera colectiva, de los cuidados comunitarios, porque además también son una fuente de satisfacción y de experiencia vital, o sea, en los cuidados se pone en juego la vida, ¿no? Pero además de repartir y compartir, nos parece fundamental reflexionar con un puntito crítico sobre cómo se hacen. No es solamente repartir y compartir, sino cómo se hacen. Lo haga quien lo haga, cómo se hacen, ¿no? Porque no hay una manera única, ni estándar, ni neutra de cuidar. O sea, la manera de cuidar no es neutra, ¿no? Ni hay una cosa esencial, ni lo hacemos las mujeres porque se nos dé mejor, porque tengamos un instinto. Hay toda una construcción social también en el cómo cuidamos, ¿no? Entonces, además, y de nuevo voy a decir, no es O, es I, además de repartir y compartir, hay que cuestionar el cómo, porque repartir algo que se hace de una manera que no siempre es saludable tampoco es el único objetivo que queremos, ¿no? O sea, tendremos también que pensar el cómo. Y aquí es donde, de manera especial, en este cómo, es donde de manera especial se pone en juego la construcción de los roles de género, claro, porque en ese cómo nos han enseñado a cuidar o cómo tenemos en vena o tenemos el mandato de cómo se cuida, está especialmente tejido o escrito así en letra con tinta fuerte en el guión de los mandatos de género, ¿no? Digamos que en el rol asignado a los hombres, vamos a ser precisas, ¿no? En el rol asignado, yo creo que hombres y mujeres, en tanto seres humanos, podemos cuidar y podemos saber y podemos practicar y podemos equivocarnos, pero en el rol asignado a los hombres, en el rol masculino, en ese mandato de género masculino, no se les enseña a cuidar, más bien todo lo contrario, ¿no? Y a las mujeres se nos enseña a hacerlo, pero de una forma que no siempre es saludable. Entonces, aquí hay una alerta que nos parece fundamental, porque si no a veces se hace como una apología a los cuidados de una manera un poco esencialista y que nos puede generar atrapamiento y es fuente de bastantes malestares de la vida cotidiana de los que muchas veces hablamos, ¿no? Porque claro, a ver, si los cuidados se llama trabajo de cuidados porque es trabajo, pues cansan, lógicamente. O sea, se haga por lo que se haga, cansa. Y entonces, además es injusto que recaiga sobre todo en las mujeres y además de manera invisible. Y los queremos repartir, que hemos dicho, ¿no? Y entonces
Les decimos a los hombres que se pongan las pilas, que se pongan a hacerse un poco cargo del tema de los cuidados. Y entonces resulta que los hombres dicen, bueno, venga, vale, ¿en qué te ayudo? Y esto nos crispa un poco los nervios, porque ¿en qué te ayudas? Como que sigue siendo de las mujeres, ¿no? Y o ya en otra vuelta ya se ponen a hacerlo, pero no lo hacen como nosotras. Y entonces esto, bueno, pues nos genera un poco de malestar, porque no lo hacen bien o porque son unos descuidados. Y ellos a veces se sienten juzgados y ellas, y entonces se enfadan o se acomodan en el, pues entonces hazlo tú. Y entonces, bueno, anda, quita mejor, quita ya mejor, lo hago yo que lo hago más rápido. O respiramos hondo y dejamos que lo haga a su manera, pero luego, madre mía, es que cada vez los niños están con él, cenan pizza, o es que cuando lo llama al médico no se acuerda de lo que ha dicho y no le pregunta las cosas que le dije, o viste a la niña como un cuadro, y reproche, y resquemor, y suspicacia. Muchas veces lo hacen para que conste en acta, para que no les digamos que sí tal o que sí cual. Muchas veces nos comparamos o a veces competimos, o me siento culpable porque parece que estoy en falta, o porque es que ya no sé muy bien cómo hacer y para que no decírselo 20 veces. Y porque encima a veces es que hay cosas que me gusta hacer. Y si hay cosas que me gusta hacer, no quiero que lo haga otro. Y encima ellos a veces, que si somos unas exageradas, que si somos obsesivas, que si somos unas pesadas, y nosotras que si son vagos, que si son pasotas, que si son unos descuidados. Y a todo esto, ¿qué hora es? ¡Ay, madre! La hora de la cena, y los baños, y los deberes, y el cuento, y el trabajo, y las extraescolares, y el gimnasio, y la reunión, y el informe, y la compra. ¡Ay, que no me da la vida! El famoso que no me da la vida. Claro, ¿no es acaso en este embrollo cotidiano en el que se nos dan los encontronazos, los desencuentros, los malestares y los cansancios? Pues consideramos que para desembrollar este embrollo es necesario favorecer, para empezar, parar, ¿no? Porque vamos ahí en escalada. Parar. Favorecer el encuentro, la comprensión mutua, el parar y no ir rápidamente a volcar la culpa en el otro, ¿no? Y para que esto se dé es fundamental la manera de leer el problema. Es lo que sería el marco teórico, ¿no? El cómo lo pienso. Porque cómo pienso el tema tiene que ayudarme a entender lo que siento. Porque sentir vamos a sentir un montón de cosas cada vez que nos pongamos con las manos en la masa con esto. Y entender lo que siento y poder trabajar lo que siento desde entenderlo me va a marcar la dirección para decidir lo que hago, ¿no? Si no puedo ir desglosando estos pasitos, muchas veces pienso, siento, hago muchas cosas irreflexivamente y no siempre encaminadas a romper el círculo vicioso, ¿no? Entonces, la coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar es una brújula en momentos en que la pasión puede caer en el dogmatismo de es que las cosas son así, deberían ser así, y la comprensión demasiado excesiva puede caer en el relativismo de, bueno, todo vale, es que cada casa es un mundo, ¿no? Entonces, queremos aquí pensar un poquito la manera de pensar el tema, para aquello de que nos ayude a comprender lo que sentimos y tener algún lugar donde ponerlo. Y desde ahí ir pensando algunos haceres, ¿sí? Entonces, bueno, con esta primera introducción, deciros que evidentemente tenemos que primero pensar un poco en el cómo se ha construido esto de los cuidados, desde aquí pensar un poco el tema de la construcción de los roles de género, para luego trabajar un poquito más específicamente a los aspectos de los cuidados. Bueno, como os decía al inicio, voy a continuar un ratito de exposición así más, sí, exposición teórica, y después hacemos una ronda de comentarios, pero bueno, ya podéis ir apuntando en vuestro cuaderno cualquier cosa que os apetezca después preguntar y compartir. Lo que sí os voy a pedir es que mientras alguien esté hablando evitemos el uso del chat,
porque esto hace que sean dos canales de comunicación simultáneos y distorsiona la comunicación, ¿no? Después, en algún otro momento, yo os digo ahora en el chat y podemos usarlo, pero mientras estamos hablando es mejor no utilizarlo para no distorsionar. Si alguien tiene que interrumpirme, me quiere interrumpir por algo, porque no escucha, por lo que sea, abrís el micrófono y habláis, ¿vale? Así a la vieja usanza. Bueno, pues es que en todo esto del género a nosotras hay varias cosas que nos preocupan. Hay algunas realidades que nos preocupan de lo que vemos hoy, ¿no? O sea, nos preocupa que hablar de género y esté impregnado de un tono de agresividad y crispación de manera muy habitual. Entonces, claro, esto, si por el relato que acabo de hacer, parar a romper ese círculo vicioso necesita que podamos encontrarnos con nosotras mismas, con el otro, etcétera, desde luego que el tema de género, que nos puede dar mucha luz para poder entender estos embrollos, que este tema esté tan impregnado de crispación no ayuda. Y esto nos preocupa, nos parece algo bastante importante de trabajar a nivel estratégico, ¿sí? Nos preocupa que hablar de género todavía queda muy ligado al género femenino. Esto no niega la importancia de reivindicar y visibilizar la desigualdad y la injusticia. Pero claro, el género como construcción es de ambos, el género femenino y el género masculino. Y nos parece fundamental trabajar ambos, ¿no? Entonces, el propio concepto de género supuso un gran avance y sin embargo se ha profundizado mucho en la construcción del género femenino y menos en la construcción del masculino, ¿no? Nos preocupa también la lógica de bandos y de enfrentamiento, como que estos climas de crispación y demás, además están como que ¿eres feminista o estás en contra del feminismo? ¿Eres defiendes a las mujeres o estás en contra de las mujeres? Si defiendes algo de lo masculino es que estás en contra de las mujeres, ¿no? O sea, como esta cosa de bandos y enfrentamiento nos parece que dificulta un poco también el análisis del problema, aunque tiene un sentido, es comprensible, encierra detrás mucho que denunciar y es legítimo, pero también tenemos que asumir el reto de ver cómo no enconarnos en esto, ¿no? Nos preocupa también que las cifras de violencia de género no bajan radicalmente. No estamos consiguiendo como sociedad disminuir significativamente esta situación, ¿no? A pesar de todo lo que ya se ha hecho. Nos preocupa el surgimiento de movimientos reactivos que niegan las desigualdades porque no se sienten identificados en el pleno discurso. Entonces, porque no me identifico con el discurso entero, lo niego absolutamente, ¿no? Nos preocupa que algo tan liberador como fue el feminismo o es el feminismo genere estas situaciones, genere o esté tan connotado, ¿no? Con estas cuestiones como de enfrentamiento, y nos preocupa también a veces la distancia que hay entre las teorías y las prácticas. Como que hay veces que vemos prácticas súper interesantes de convivencia, de transformación, que parece que no, que no hay sustento teórico, que no hay mucho bagaje teórico en ese sentido, y entonces eso parece que les quitará rigor, y nos preocupa lo contrario también, grandes teorías y reflexiones y aportes teóricos que no se aterrizan, o cuando se aterrizan en las prácticas tienen muchas contradicciones, ¿no? El problema de que tengan contradicciones, la contradicción en sí no es el problema es no trabajarla. Y bueno, por eso creemos que es necesario pensar un poquito más allá de lo pensado, ¿no? Y para pensar estas preocupaciones, estos escollos, y no enconarnos, pues decimos que hay que hacerlo con una actitud abierta, creativa y amorosa. Que podamos trabajar nuestras propias contradicciones y construir alternativas colectivas sin estar como rizando el rizo de a ver quién tiene más en el y tú más contradicción, ¿no? Y bueno, para esto vamos a partir, por supuesto, de que cuando hablamos de género entendemos el género como una construcción social, esto de que ser mujer no se nace, sino que se hace, y ser hombre también. Y como la mayoría ya sabéis y ya
habéis trabajado en otras ocasiones, tenemos que hacer una articulación especial entre patriarcado y capitalismo, ¿no? Que el capitalismo subsume el patriarcado a su merced, atrapando a hombres y mujeres, ya no solo en relaciones de desigualdad, sino también en relaciones de explotación. El reto es cuestionar las construcciones de género del patriarcado y el capitalismo, pero sin caer en las propias, en las mismas lógicas del patriarcado y el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, la lógica binaria que nos hace ver todo en la realidad solamente en dos opciones, que aplicado al género sería solo es hombres o mujeres, ¿no? O más bien es el referente es lo masculino y todo lo demás es lo que no es masculino, ¿no? Y bueno, dentro de eso todo lo demás están las mujeres y todo lo que no corresponde a la categoría de masculino. Pero esa lógica binaria muchas veces se nos cuela a la hora de pensar alternativas, porque cuando buscamos cuando planteamos que la solución, si en la lógica binaria nos quedamos en el víctima-verdugo, si uno no quiere ser víctima y no interpela la lógica binaria, el único lugar que le queda para ocupar es el de verdugo. Entonces, yo no quiero ser víctima ni quiero ser verdugo, ¿qué hago? Pues hay que construir una tercera alternativa, ¿no? Esto interpela la lógica binaria. Por eso muchas veces sentimos que cuando se trabaja desde intentar comparar a ver quién está peor o quién se merece más atención, a veces podemos caer en decir, bueno, no es tanto el quién está peor, sino cómo hacemos para trabajar con cada género para poder generar transformación, ¿no? Entonces, bueno, este reto de tratar de cuestionar las lógicas patriarcales sin caer en las lógicas patriarcales es un reto, es un reto muy grande, no es fácil y nos parece muy importante pensarlo juntos y juntas y juntes, pensarlo juntos y pensarlo permanentemente, porque no por tener un aspecto resuelto ya está resuelto el siguiente, ¿no? O sea, como que hay un punto de work in progress, que se diría ahora de manera tan cool, de trabajo en proceso todo el rato. Porque claro, esta frase que hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Cuando hablar de género implica enfrentamiento y crispación y agresividad, el capitalismo se frota las manos. Mientras nos peleamos entre nosotros, pues hay otros que siguen aprovechando que el trabajo de cuidado se hace de manera invisible, que nos culpamos mutuamente y que no cambiamos lo estructural, ¿no? Entonces, para pensar en esto de pensar algunas cosas más allá de lo pensado, o para pensar la manera de pensar, ¿no? Queremos dejar como 5 cosas. Yo quiero traer 5 cosas que, bueno, algunas ya nos habéis escuchado comentarlo en algunos otros espacios, pero siempre se le da una vueltita, ¿no? Como decíamos, queremos pensar algunas cosas de la manera de pensar el género, porque la manera de pensar marca la manera de hacer, ¿no? Por ejemplo, si pensamos que los hombres son privilegiados, solo privilegiados, que tienen privilegios y que el tema es, de manera estática, cuestionar esos privilegios, las acciones irán encaminadas a reclamar que dejen esos privilegios. Y este camino, que ha tenido algunos avances, también tiene algunos escollos, ¿no? No está siendo suficiente, no está siendo del todo eficaz para la transformación más profunda de toda la sociedad. Porque hay gente que no se identifica con los privilegios, hay gente que no los reconoce, hay gente que los cuestiona y hay gente que los niega. Y no solo me refiero a los hombres. Entonces, repensar un poco la manera en la que se ha pensado el tema de género hasta ahora, ¿no? Bueno, se ha pensado de muchas maneras, pero quiero hacer una pequeña síntesis así para que nos sirva como operativa. Entonces, de las 5 cosas que yo quiero traer aquí, voy a tratar de ser así, que no sea muy pesado esto. La primera es la importancia, bueno, las digo las 5 para que os hagáis así un esquema. La importancia de tener una mirada relacional, ¿no? Una mirada relacional. Después, la segunda sería una mirada dialéctica. La tercera sería tener una mirada múltiple. La cuarta, una mirada cualitativa. Y la quinta, una mirada creativa. ¿Sí? Estos son como 5 ingredientes o 5 propuestas, sí, 5 ingredientes para echar meter en nuestra cocina de hoy. Bueno, en relación a lo primero, ¿no? La mirada relacional. ¿Qué queremos decir con esto?
Pues que desde la metodología PROCC proponemos entender la construcción de los géneros como una construcción de un guión social que implica unos mandatos, ¿no? Unos mandatos articulados desde un papel asignado a todos los personajes de la obra. Un guión le da un papel a cada personaje. Entonces te dice lo que es ser un buen hombre, lo que es ser una buena mujer. No hay papel para el que no encaje en esas dos categorías, o sea, el guión es binario, la realidad no, esto es muy importante, la realidad es múltiple y diversa, pero no hay guión social de inclusión para lo que no coincida tal, y ahora se está haciendo ya, ¿no? Ya se está por fin reivindicando visibilizar la multiplicidad de la realidad. Y entonces, en este guión, que es binario, así desde la lógica hegemónica, estos papeles están construidos de manera relacional, o sea, no son cada uno por separado. Uno tiene que cumplir un papel y el otro, y si no cumplen los dos el papel, no funciona la obra. Esto es fundamental porque esto muestra que no se puede trabajar por separado. O sea, por separado sí, pero no solo se puede trabajar con una de las partes, porque si no, la obra se desmorona. Hay que pensar en construir otra obra de teatro, ¿no? Pero para que ese papel nos encasilla en categorías como estancas de hombre o mujer, desde la lógica así más hegemónica, pero como os decía, se relaciona uno con el otro en una relación que además es de complementariedad. Las personas no somos complementarias, somos autónomas y completas, pero el papel que se construye así de mandato de lo que es el ideal, los ideales, sí que se nos construyen desde una complementariedad, ¿no? Y en este sentido, los guiones establecidos para hombres y mujeres, en esa complementariedad implica que lo que se le asigna a uno se le quita a la otra y lo que se le asigna a una se le quita al otro, ¿no? Hay una relación que además es, y viceversa, que esto es muy funcional al sistema, ¿no? Porque la relación así empaquetadita, perfecta de las medias naranjas, bajo la etiqueta y el lacito del amor romántico, el modelo de familia de las medias naranjas, que todavía queda mucho de esto, ¿no? Este paquetito incluye una unidad de producción social, donde está dentro del paquetito el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y entonces en este paquetito le viene fenomenal al sistema social porque entre otras cosas el trabajo productivo históricamente más asociado a los hombres, ahora ya no, no solo me refiero, y el trabajo reproductivo y de cuidados a las mujeres además encierra esta ecuación fundamental del capitalismo, que es la invisibilización del trabajo de cuidados. Que este trabajo de los cuidados se hace de manera invisible, y esto es una cosa que tenemos que tener como súper presente en la vida cotidiana, porque muchos de los desgastes y cansancios cotidianos tienen que ver con la invisibilización, lo haga quien lo haga. Y el culpable de que se invisibilice no es el que tengo enfrente, no es mi compañero, no es el de al lado, ¿no? Entonces, la invisibilización de este trabajo genera un cansancio, un desgaste que no se resuelve solo con el reparto. Entonces, cuando pensamos en esta mirada relacional, ¿no? Una de las implicaciones es la importancia de trabajar con ambos. Para nosotros es fundamental generar espacios de trabajo con hombres, generar trabajo con mujeres y luego generar espacios de trabajo mixtos, ¿no? Porque esta unidad del paquetito este que decimos de reproducción del trabajo productivo-reproductivo implica un equilibrio horrible, dependiente, pero que dura mucho. Dura las bodas de plata, de platino. Entonces, dura mucho porque si cada uno se cree su papel de este contrato social, pues medio funciona. Medio funciona, digo, porque evidentemente es a costa de asumir ese papel, ¿no? El hecho de que sea un papel nos muestra que se puede cambiar, pero claro, si algo de esta unidad se mueve, todo se mueve. Entonces, no solamente hay que trabajar para que se mueva, sino qué pasa con cada elemento cuando uno se mueve, ¿no? Y por eso esto de poner una mirada relacionada, ¿cómo es la relación? Porque yo puedo cuestionar
las expropiaciones o las dominaciones de las mujeres, pero si no veo qué repercusión tiene en toda la unidad de construcción de género, no solamente en las familias tradicionales, esto obviamente ahora se expresa de diferentes maneras, pero si uno cuestiona las adjudicaciones a las mujeres sin trabajar lo que eso supone o implica en el papel que le queda entonces por cumplir a los hombres y viceversa, se genera un desequilibrio en ese equilibrio horrible, pero que quienes pagamos los platos son los que estamos aguantando el equilibrio. O sea, nos caemos al suelo los que estamos aguantando ese equilibrio. Entonces, de nuevo, somos los actores y actrices de la vida cotidiana los que nos damos los golpes al caer de esos mandatos. Por tanto, para que no sea una caída al vacío y una ruptura tan dolorosa, nos parece que desde esa mirada relacional es muy importante el trabajo conjunto. Bueno, segunda cosa. Voy a dejar así un momento de respiro. También de poder moverse y estirarse un poco, porque las horas así delante del ordenador pasan factura también en nuestros cuerpos y también hay que cuidar de estos cuerpos. Y vamos a la siguiente. Entonces, cuando hablamos de mirada dialéctica, ¿qué queremos decir cuando hablamos de mirada dialéctica? Pues entender esta relación como que además se retroalimentan, ¿no? Como que el machismo no lo reproducen solo los hombres. A mí siempre se me viene el ejemplo de los adolescentes cuando me dicen, jo, profe, es que, claro, tú nos dices esto de la igualdad, pero las chicas dicen que quieren chicos románticos y sensibles, pero luego se van con los más malotes y ligan más los macarras que están fardando con la moto en el... Acabo de utilizar un montón de palabras que son muy locales. Los malotes, los que fardan, bueno, las compañeras de otras latitudes. Creo que podéis imaginar a qué me refiero. Entonces, claro, este modelo no solamente se construye en los chicos, sino se construye en el modelo de deseo de las chicas también, ¿no? Entonces, es muy importante ver esa relación dialéctica para no culparse mutuamente, porque eso de nuevo nos deja, la dialéctica es el antídoto del binarismo, precisamente, ¿no? Si no nos deja otra vez en esta cosa de las culpas mutuas, cuestiones dilemáticas y más dicotómicas, y de víctimas culpables. Entonces, para nosotras aquí hay un esquema explicativo, un esquema conceptual que muchas conocéis, que es el esquema de los supuestos falsos, que nos ayuda muchísimo a esa mirada dialéctica o cómo se relaciona una cosa con la otra para no caer en esto o lo otro. No, es que las mujeres no, es que los hombres no, es que no. Vamos a ver cómo nos construimos, ¿no? Entonces, el esquema de los supuestos falsos obviamente es un esquema, ningún esquema representa toda la realidad, solo trata de poner una estructura que nos ayude a pensarla, ¿no? Para pensarla de manera esquemática. Y de manera muy, muy simple, el esquema de los supuestos falsos explica cómo los dos roles están construidos de manera binaria, ese es masculino o femenino, no hay otro, de manera jerárquica, uno tiene más valor que el otro, entonces lo masculino implica unas ventajas frente a la idea de que ser mujer es una desventaja y que es una inferioridad. Bueno, esto sabéis, muchas ya lo conocéis y sabéis que está escrito y que hay bibliografía al respecto, o sea que voy a decir dos cositas así como de este esquema, ¿no? Y también en el esquema tratamos de recoger algunas características más cualitativas de qué se asigna a las mujeres y qué se asigna a los hombres, ¿no? Y de la mano de qué se asigna, entender que toda asignación implica una expropiación. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que si se dice que hay cosas que son femeninas, se dice que no son masculinas. Y si hay cosas que se dice que son masculinas, se dice que no son femeninas, ¿no? Entonces, a las mujeres se nos asignan unos determinados atributos o unas características, unos mandatos, y se nos expropian, y aquí siempre hago el matiz, ¿no? De que expropiar es quitar la propiedad, que no es lo mismo que robar. Si a ti te roban algo, pues sabes que te lo han quitado y lo denuncias, pero si te lo expropian, ya no puedes reclamarlo porque ya no es tuyo. Entonces, el concepto de expropiación es muy importante porque encierra la clave de por qué costó tanto visibilizar
las sumisiones y mandatos desiguales e injustos hacia las mujeres, o sea, que las propias mujeres podamos visibilizar nuestras dominaciones en la vida cotidiana, todavía hay mucho trabajo permanente que ir haciendo, y si cuesta verlo es porque no nos damos cuenta, o muchas mujeres no se dan cuenta, de que hay cosas que son su derecho y que no tienen por qué aguantar determinadas cosas. Pues eso se explica con el concepto de expropiación. Le han quitado la propiedad de decidir por su cuerpo, por ejemplo. Le han quitado la propiedad de poder tomar decisiones en relación a el adentro y el afuera, ¿no? Como que como el adentro es tu responsabilidad, el afuera ya solo si te sobra tiempo o si dejas de dormir, porque ahora la doble jornada, pues eso, a costa de dormir menos. Entonces, el concepto de expropiación es muy importante y ver la relación dialéctica que hay entre una asignación, me asignan, tú tienes que ser cuidadora, ¿qué expropiaciones suponen? Me expropian el poder cuidarme a mí misma, porque siempre está el otro por delante, siempre está que como mi valor está puesto en la atención de la necesidad del otro, pues mi propia atención queda en un segundo plano y las mujeres en los grupos de mujeres en general dicen o en tercero o en cuarto. Ni siquiera en segundo plano, en tercero o en cuarto. Y en relación a los hombres también, ¿no? Detrás de esa asignación de fortaleza, de virilidad, hay encerrada muchas cosas que no pueden desarrollar como seres humanos porque no les pertenece. Y esta es una clave muy importante también para el trabajar la transformación del rol masculino, porque si entendemos que el concepto de expropiación en el rol masculino, entenderemos por qué esta cosa que decimos ahora de, y encima ahora las mujeres tenemos que decirle a los hombres lo que tienen que hacer. No, no es que tengamos que decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Ellos tendrán que trabajar sus retos y sus transformaciones, pero quien pueda, y no porque seamos mujeres, ni porque sean ni los hombres porque sean hombres, quien pueda, que empiece a nombrar las expropiaciones para poder reivindicarlo también como propia necesidad, no solo para no ser machista, ¿no? Que esta es una cosa que nos parece fundamental en esta mirada dialéctica. Entonces, bueno, claro, si nos dicen esto es femenino, esto es masculino y esto no es masculino y no es femenino, toda expropiación también en la definición más técnica de expropiación, una expropiación, si te expropian un terreno para construir una carretera, pues te tienen que dar algo a cambio, ¿no? Porque era tuyo, te lo quitan, ya no es tuyo, pero si no te dan nada, pues te quejas. Pues ahí, en este esquema de los supuestos falsos, recogemos precisamente... A ver, me está dando un mensaje. Bien. Recogemos precisamente que como elemento que ancla y que en nuestras subjetividades nos hacen aceptar estos mandatos está lo que llamamos las compensaciones. ¿Sí? Entonces hay unas asignaciones, las mujeres o los hombres tienen que, unas expropiaciones, esto no es masculino, esto no es femenino, y unas compensaciones. Entonces a los hombres se le dan los privilegios como compensación, una serie de privilegios que han tenido los hombres por ser hombres, por el hecho de ser hombres, y a las mujeres se le dan unas compensaciones que, claro, son como unas compensaciones como para que tenga un lugar de reconocimiento, ¿no? Entonces a las mujeres se le da el lugar, pues este halo de imprescindibilidad, por ejemplo, de madre solo no hay más que una, una casa y una mujer es un desastre, el poder de la mano izquierda, ¿no? O sea, como unas compensaciones de, bueno, maja, tú no vas a poder hacer muchas cosas, pero vas a ver, sí, vas a ver que en el fondo vas a poder hacer, vas a poder conseguir mucho más de lo que crees, así como, y todas esas estrategias de manipulación y de mano izquierda que se llaman el poder civilino con las estrategias de seducción y demás, que no son naturaleza femenina. O sea, yo me niego a decir que son naturaleza femenina ni que van las hormonas. No me niego. Ahora, tampoco voy a decir que no existen, porque, bueno, yo lo he vivido en diferentes lugares, ¿no? Pero quiero decir que tampoco esto se basa en mi experiencia personal, lo hemos estudiado, ¿no? Entonces, algo que nos explica
que no es que las mujeres son manipuladoras, es que el rol asignado a las mujeres le ha dado unas compensaciones para que tengan cierto margen de supervivencia en ese rol horrible encerrado en el adentro, y que se crea que eso mola mogollón, ¿no? Entonces, el problema es que esto funciona muy bien, porque es a donde enganchamos nuestras autoestimas, nuestro reconocimiento social, nuestro valor, ¿no? En ese lugar de, mira qué apañada, ay, jolines, de verdad qué buena anfitriona, jo, mamá, es que en tu casa no se come como en ningún sitio. En ese rol de cuidadora, de ser resolutiva, de tener siempre un detalle, en ese papel que, bueno, en el rol tradicional era más en relación a la maternidad, pero en el rol actual, incluso en la gente que no es madre, se ve muchas veces en esta cosa de tener que estar pendiente de todo, ¿no? Está anclado nuestro valor y nuestro reconocimiento social. Entonces, por eso es muy importante visibilizar las compensaciones y lo que nos enganchan a ese rol. Igual que a los hombres les costará soltar los privilegios porque los coloca en un lugar de alguna comodidad, también implican incomodidad, ya lo veremos, pues también las mujeres estar en esas compensaciones nos enganchan a ese lugar de reconocimiento. Entonces, bueno, por eso es muy importante esa dialéctica donde no se trata de decir si uno o la otra o el uno, sino de entender cómo nos enganchamos cada uno, ¿no? En el mandato del género masculino, por ejemplo, detrás del mandato de ser racional está la expropiación de la capacidad de expresar las emociones, que es un requisito básico para la salud mental, y esto lo convierte en un Aya Express, ¿no? Detrás del mandato de valiente está la expropiación de la capacidad de decir que no puedo, y entonces se pone en riesgo, tiene que demostrar su hombría. Detrás del lugar de lo público se le expropia la capacidad de aprender lo cotidiano, lo doméstico, la autonomía personal, el que no se le diga eres un inútil, ¿no? Es un cero a la izquierda. Los hombres muchas veces dicen cuando se jubilan o cuando están desempleados, es que soy un armario en el pasillo, molesto. No, soy el hombre, ahora me dedico a trabajo en IBM por esto, IBM por lo otro, IBM pasa allá. O ahora me dedico a la bolsa de la compra, ¿no? Cuando dicen en chascarrillos que se quedan sin lugar si no están en ese ámbito del trabajo productivo como un trabajador. Detrás de un hombre duro, que tiene que ser fuerte y poder con todo, está la expropiación del propio autocuidado y de la aceptación de su vulnerabilidad como ser humano, ¿no? Bueno, entonces todo ese concepto de expropiación, insisto, tiene unas consecuencias y unos dolores que atentan contra las necesidades humanas, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, ver esa relación, con esa mirada dialéctica, que no me atasque, que no piense que por reconocer el dolor del hombre estoy minimizando el de la mujer ni viceversa, que no sienta que tengo que poner el foco solo en el trabajo de una de las partes, porque la dialéctica me permite eso, me permite poner el y no el o, ¿no? Y bueno, pues esta mirada nos parece fundamental, nos parece que es una de las características que más reconcilia y que más favorece la transformación. Pero bueno, una cosa es, o sea, decir, esto en la manera de pensar. Luego cuando nos ponemos a actuar, claro, por ejemplo, abrimos a que la gente pueda decir en los grupos qué siente cuando se pone a intentar hacer algún cambio, ¿no? Y entonces nos encontramos que hombres que dicen, bueno, ya, pero es que yo cuando entro en casa y me pongo y digo, venga, hoy cocino yo, pues la cantinela que escucha es, no, pero de verdad, pero que luego lo dejas todo sucio, que así no, que de verdad, que eso es un anda, cocinillas, ¿qué dices? Y entonces, pues por eso, para eso no hago nada, dice, ¿no? A veces algún hombre en los grupos. Y ahí es que nosotros decimos, a ver. Que ella tenga un mandato de control donde eso le da un lugar y le cueste soltarlo, tendrá que trabajarlo en un grupo de mujeres, que vaya a un grupo de mujeres. Pero eso no justifica que tú te acomodes sin que te lo hagan. Así que tú tendrás que ver de qué manera le dices, mira, cariño, yo entiendo que te cuesta soltar esto. Te voy a pedir que te vayas a dar un paseíto y yo voy a hacer hoy la tortilla de patata. Y en todo caso, luego abrimos un espacio de evaluación mutua para ver cómo nos hemos sentido y qué podemos mejorar.
Pero esto se hace si podemos reconocer las necesidades de las dos partes y pensar el problema como un problema relacional y con mirada dialéctica. Y amorosa. Un compañero nuestro del equipo, Alfredo Weisblatt, él dice que los privilegios son como la muleta del cojo, ¿no? Que si se la quita se cae. Entonces primero hay que construir otros apoyos, hay que construir la pata que le quitaron, ¿no? Con las expropiaciones, porque si no, evidentemente estamos alimentando conductas reactivas frente a las propuestas de cambio que son poco estratégicas. Vamos a la tercera. Esta era la más larga, ¿eh? Ya queda menos. Bueno, la tercera era la mirada múltiple. ¿Qué queremos decir con lo de múltiple, no? Lo múltiple es para cuestionar la lógica binaria otra vez. Porque es que si es uno o lo otro, no nos quedan más dichos, ya no más lugares, como ya he dicho, ¿no? La realidad es múltiple y las alternativas también deben serlo. No puede ser que haya una sola manera de ser feminista. Y si no soy así, entonces que no soy feminista, ¿no? Que a veces hasta nos sentimos culpables de no ser la perfecta feminista. Y es como, no puede ser. Entonces, a nosotros desde ahí, las alternativas también tienen que ser múltiples. Incluso tenemos que escapar del concepto de modelo, ¿no? Necesitamos referentes, pero cuidado con el modelo, porque en el momento en que un modelo, o sea, una acción se pone como modelo, llega el capitalismo y lo subsume en su guión y lo hace guión, que es lo que ha pasado con el modelo posmoderno de mujer autosuficiente, que parece que puede con todo y que al final es un producto ya no solo del capitalismo, sino del neoliberalismo, que es ya el sumum, ¿no? Entonces, que hasta consume las relaciones de pareja. Entonces, y se trata a sí misma como una cosa. Entonces, la mirada múltiple cuestiona un poco esta idea de, o sea, la lógica binaria. Incluso hay una alerta en relación al concepto de diverso, ¿no? Porque lo diverso es lo que diverge y diverge de algo que muchas veces se pone como referente. Entonces, también a veces se reproduce la lógica atributiva de atribuir a lo masculino como lo referente, cuando lo que se dice es hay que respetar la diversidad. ¿La diversidad de qué? ¿De lo que es central? Bueno, pues no hay nada central. Hay que hablar de lo múltiple, ¿no? Entonces, más que de diversidad hablamos de multiplicidad, más que de modelo hablamos de referentes, de construir referentes que nos ayuden a ver que es posible hacer las cosas de otra forma. Y más que de resultados, hablemos de procesos, ¿no? O sea, el tema de género, la transformación de género siempre es un trabajo en proceso. O sea, he resuelto una pequeña contradicción en relación a que ya no me siento culpable por irme a tomar café con las amigas y después viene la siguiente. No por tener una resuelta ya se han resuelto todas y no me tengo que fustigar por ello, ¿no? O sea, mi compromiso conmigo misma no es no tener contradicciones, sino trabajarlas, pero no tenerlas. Porque si no nos caemos en el deber ser. Lo que tienes que hacer es libérate, ¿no? Tienes que, yo qué sé, lo que tienes que. Hablemos y reflexionemos sobre las contradicciones y desde ahí abrimos un montón de campos posibles, ¿no? El abrir a lo instituyente, a la imaginación radical, al poder imaginar lo que no es y nunca fue y buscar alternativas que nos sorprendan a nosotras mismas y nosotros mismos. Y sobre todo con el rasero de que nos generen bienestar, de que no es que esté bien o mal, sino que nos generen bienestar. Cuarta, la mirada cualitativa. La mirada cualitativa implica interpretar la lógica jerárquica, ¿vale? Que no es qué es más o qué es menos, quién está peor, quién está mejor. Esto es un debate o sea, esto es una cosa que se da mucho cuando hay que priorizar presupuestos públicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué? ¿Lo gastamos en los hombres, lo gastamos en las mujeres? Y claro, es difícil. Yo entiendo que cuando hay un dinero finito hay algunas prioridades y hay que gastarlo en las prioridades, pero una cosa es las acciones y otra cosa es la concepción. Y la manera de concebir el problema nos permite a lo mejor pensar otras formas de gastar esos dineros públicos que redunde en mayor eficacia, ¿no? Entonces, bueno, nos interesan los análisis cualitativos complementados con lo cuantitativo. No es O, de nuevo, no es O, lo cuanti ayuda muchas veces a dimensionar los problemas,
pero nos interesa ampliar la mirada, ¿no? Hacer un análisis quali para comprender mejor, para comprender, no tanto para juzgar quién está peor, sino para comprender cómo nos enganchamos a cada papel y así poder pensar abordajes específicos. Porque en el tema de los cuidados, pues nos vamos a encontrar muchas cosas y para trabajar que las mujeres podamos soltar los cuidados y los hombres puedan asumir, no es solo con lo que tienes que, ¿no? Es analizar qué nos cuesta para asumir y qué nos cuesta para soltar. Para las mujeres nos engancha la imprescindibilidad, la culpa, la abnegación, el sacrificio, y a los hombres les engancha pues lo que implica haber sido cosificado para ser una máquina de producir, donde los cuidados están como una cosa que no pueden muchas veces ni ver y que si lo ven es un indicador de fracaso o de vulnerabilidad, ¿no? De no haber podido cumplir con ese papel. Entonces hay que explorar qué significa eso, qué les supone. Ahí están las claves para desanudar. ¿Nos puede enfadar muchísimo? Pues claro que sí, ahí siempre decimos, hay que enfadarse con el rol y no con la persona. Yo me enfado todo el rato, nos vamos a enfadar todo el rato con que un hombre diga, no, pues si es que eso, para eso, porque me diga, pues sí, pero me enfado con el guión, que es una porquería y que le ha despojado de su capacidad de empatizar con otras personas que lo están pasando mal. Vamos a ver cómo recuperamos ese grado de humanidad que se le ha expropiado, ¿no? Sin exculparle, por supuesto, de la responsabilidad que tengan sus actos, lógicamente. Última. Mirada creativa, ¿no? La creatividad para crear lo no creado, lo no pensado. Creatividad implica esto, que lo que decía de la imaginación radical, de pensar lo no pensado, de crear lo no creado, para que no nos quedemos solo en un intercambio de papeles y un intercambio de reproches, ¿vale? No se trata de que uno suelte el papel, sino de reescribir el guión, ¿no? Pues claro, si en una obra de teatro uno solo escribe el guión, o se escribe el guión solo para uno de los personajes, el otro puede seguir haciendo el mismo papel. Lo que pasa es que cada vez va habiendo menos obra común. Y a nosotros nos interesa lo común, nos interesa construir una sociedad en la que quepamos todas, todes y todos, en las que podamos encontrarnos de manera más amorosa, ¿no? Obviamente sin ser naif, por supuesto, sin negar que habrá conflictos, pero que conflicto no significa enfrentamiento. El conflicto es el encuentro con lo diferente. Y ahí tenemos que trabajar ese encuentro. ¿Qué me pasa cuando me encuentro con el que es distinto a mí? ¿No? Y esa creatividad implica decir que hay que reescribir el guión, no intercambiarlo. Y esto también supone interpretar la lógica atributiva, de atribuir lo masculino como muchas veces lo referente o lo ideal, ¿no? Porque cuando miramos lo masculino como referente estamos colocándolo de nuevo desde la lógica atributiva en el lugar de superioridad, y cuando decimos que los hombres que cambien solos, que ya ella, ya ellos, estamos diciendo que ¿acaso no necesitan ellos también un espacio para aprender a socializar distinto? Porque reconocemos que la socialización de género nos atraviesa de parte a parte y nos hace daño. Entonces, claro, si no cuestionamos eso, muchas veces caemos en que las mujeres, para ser más liberadas, tenemos que ser más masculinas. Muchas veces se dice, recupera o potencia tu lado masculino, recupera tu lado femenino. Claro, eso sigue quedando como muy estancado en que las personas tenemos lados así de dos mundos, y eso puede caer en la lógica atributiva, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo generar espacios para reescribir estos guiones entre mujeres, entre hombres y conjuntamente, para ir viendo cómo se relacionan, ¿no? Porque si no, muchas veces, como hablábamos en un taller la semana pasada organizado en Zaragoza, que nos decían, vamos a reflexionar sobre el papel de los hombres en el trabajo por igualdad, ¿no? De espectadores a partícipes. Y decíamos, pues para que se participen, habrá que darles un papel en la obra. Porque si la obra es que las protagonistas de la igualdad son las mujeres, ¿qué papel les toca a los hombres? ¿El papel de tramoyista? En el mejor de los casos, ahí ayudando a que ellas hagan su obra. ¿O de espectador? Porque no va con él. ¿O de crítico de la obra? Entonces, lo que decimos es, no, tiene que ser de coprotagonista, ¿no? De coprotagonistas en una obra que escribamos entre todas y todos. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte de exposición.
Ahora podemos compartir un poquito así impresiones, reflexiones y demás. Tenemos un rato para preguntas y lo que os voy a pedir, como decía antes, es que lo hagamos levantando la mano con el icono que está abajo que pone reacciones, ¿vale? Abajo hay un icono que pone reacciones y si lo pincháis hay una opción que es levantar la mano. Esto hace que os coloca en el orden de participación y yo puedo ir dando turno de palabra. Lo que vamos a hacer es que doy 3 turnos de palabra, si hay algo que responder, respondo y después otros 3 y así vamos a utilizar el tiempo que tenemos de aquí hasta las 7:30, que es cuando haremos el descanso. Si a las 7:30 quedan palabras que no se ha dado tiempo, ahí sí os voy a pedir que cada uno escriba sus preguntas en el chat. Yo las recogeré después en el descanso y veo cómo integrarlas o en la segunda parte o en el lunes que viene. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo creo que en este momento paro la grabación para que haya más... Eso te iba a decir. Vale, estamos en la segunda parte. Los cuidados. Si no se hacen por dinero, ¿por qué se hacen? ¿Por amor? ¿Y qué Por más responsabilidad. hay? Por responsabilidad. Quiere conseguir autoestima. Porque nos da autoestima, nos da valor. Por humanidad. Por humanidad, ¿no? Hiere la sensibilidad, no cuidar. Por mandatos también. Por obligación. Carla, no sé si estás diciendo algo, pero estás con el micrófono apagado. No, es que justo tengo otro participante y por ahí intercambio. Vale, perdón. Por culpa. Porque si no me siento culpable, ya. Claro, esto es muy interesante porque en general, no se dejan sin hacer, porque son imprescindibles para sostener la vida. O sea, toda tarea que sirva para sostener la vida está dentro de lo que sería el trabajo de cuidados. Entonces, o por humanidad, o por deseo, o por obligación, o porque me lo mandan, o porque me siento culpable, o porque me sale del alma, o se hacen. Se hacen, de hecho, se hacen la mayoría de las veces. Hay algunas situaciones de descuido, de desamparo, etcétera, ¿no? Pero como trabajo, se hacen. Entonces, esto es muy importante porque, claro, una de las cosas que haría quebrar la cosa, el funcionamiento del sistema, es que no se hicieran y la gente empezara a morir porque no se hace el trabajo de cuidados, ¿no? Pero la cuestión es que no es muy factible. ¿Por qué? Porque está en el ámbito precisamente de lo privado, o sea, no dejar de cuidar a mis seres queridos es como la trampa, ¿no? La perjudicada soy yo y mis seres queridos y para que eso realmente fuera una acción colectiva que visibilizara el engranaje, tendría que ser masivo, por eso se habla de las huelgas de los cuidados y demás como acciones transformadoras. Pero yo quiero dejar como muy marcada esta idea de que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida y tienen que ver con atender necesidades. Cuidar es atender necesidades y por eso también son una fuente de satisfacción, porque atender una necesidad es algo muy satisfactorio, ya sea en el plano personal o profesional, ¿no? Cuando uno siente que ha ayudado a alguien, que ha hecho algo que era necesario, se siente bien, como decía también alguien en relación a la que nutre la autoestima, pues claro, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con el sentido de la vida, tiene mucho que ver con la trascendencia, tiene que ver con muchas cosas que son fuente de satisfacción. Claro, pero aunque son fuente de satisfacción, trabajos son. Y en ese sentido, yo quiero remarcar, voy a compartir pantalla un momentito, así como para hacer un pequeño esquema que nos ayude un pelín. A ver si soy capaz de... porque quiero transmitir esta idea como muy visual. A ver, la estáis viendo, ¿verdad? Lo que quiero transmitir es que, sea por lo que sea, trabajo es. O sea, cuidar es trabajo. Trabajo significa que es tiempo, energía, esfuerzo,
conocimiento, emoción, afecto, cansancio, ¿no? O sea, se haga por lo que se haga, es trabajo y es muy importante verlo como trabajo. Y de hecho ya hay algunas autoras que cuestionan diferenciar el trabajo productivo del reproductivo, porque el trabajo reproductivo y los trabajos de cuidados también son productivos, producen sostenimiento de la vida que es necesario para alimentar el sistema, ¿no? Pero como trabajo en sí mismo es cansado, lo hagas por lo que lo hagas. Cansa, porque lleva tiempo, te puedes hacer con mucho amor, dar la teta a un bebé, llevar de paseo a una persona mayor o limpiar el baño, me da igual, pero cansa. Y también te puede dar satisfacción, pero cansa. No sé si estoy siendo suficientemente clara y vehemente con esto, y es que sea como sea, es trabajo y cansa. Ahora vamos a ver por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto. Porque hay un primer nivel que es despojándolo así, o sea, despojándolo de todo el mandato de género y todo, lo haga quien lo haga. Es trabajo y cansa, ¿vale? Porque hay ciertos cansancios que se depositan en el hecho, en la construcción de género, que a lo mejor no es solo por el género, es porque en sí mismo es un trabajo, ¿vale? La otra cosa que quiero decir es que ese trabajo mayoritariamente se deposita en las mujeres, ¿no? Y por tanto, a ese cansancio del hecho de cuidar se le suma una sobrecarga. Cuando está depositado sobre la espalda de una parte de la realidad de la población, en este caso las mujeres, pero lo que quiero mostrar es que no solamente es el cansancio, sino que además hay sobrecarga. Es un trabajo necesario que recae sobre solo una parte de la familia, de la población, de las mujeres, mayoritariamente. Insisto mayoritariamente porque evidentemente ya hay muchas cosas que han ido cambiando, pero lo vamos a pensar así en general. Pero además quiero poner otro nivel más, otra capa de cebolla. Estos son como capitas de cebolla. La primera capa es que es trabajo y cansa. La segunda es que además si lo hacen solo las mujeres hay una sobrecarga. Y la tercera capa es que además se hace con un mandato, con una forma de cuidar, que esto es lo que yo os contaba al principio. Hay que analizar la forma de cuidar. Porque depende cómo se cuide, cansa más o menos. Cuidadín. Depende cómo se cuide, me desgasto más o menos. Entonces, ese mandato que, como está muy implicado en el mandato de género las mujeres, este mandato de cuidar está atravesadísimo de la abnegación y el sacrificio. ¿Sí? Entonces, este mandato implica no solo una sobrecarga, sino además un gran desgaste. Porque suele hacerse ese mandato con el mandato de cuidar haciendo de más. Haciendo siempre por encima, sin escuchar cuáles son las necesidades de la persona cuidadora. ¿Qué es lo que significa abnegación y sacrificio? No tener en cuenta las necesidades de las dos partes. La persona cuidadora tiene que ser abnegada, sacrificada, ¿no? Tiene que priorizar las necesidades del otro. Entonces, ese mandato lo que genera es un desequilibrio enorme en relación a las necesidades de la persona cuidadora, ¿vale? ¿Por qué pongo estos tres planos? Porque hay que, luego esto se da en la vida todo mezclado, pero hay desgastes y malestares relacionados con la forma de cuidar que no se resuelven repartiendo el trabajo. Y hay cansancios del propio trabajo de cuidar que no dependen del mandato. ¿Se entiende esto? Y esto va a ser pequeños detalles sutiles que están muy presentes en las discusiones cotidianas acerca de los cuidados. Como te reclamo, te reprocho, te pido, me siento culpable, como todo eso que sentimos en la cotidianidad de los conflictos relacionados con los cuidados, con el otro y con uno mismo. Pues es interesante poder desglosarlo, ¿sí? Y por seguir un poquitín con esto, también os traigo algunas cosas relacionadas con las tareas del cuidado. Así, en 4 grandes bloques de clasificación muy amplios, que yo sé que me estoy dejando algunas cosas fuera, pero podemos hablar
que están las tareas como de, voy a decir entre comillas, mantenimiento, todo lo relacionado con, todo lo relacionado con esas tareas cotidianas repetitivas que hay que hacer todos los días de mantenimiento para sostener la, la vida, desde la limpieza hasta la comida, ¿no? Y la compra y la logística cotidiana, que es tareas de mantenimiento de cosas de la vida cotidiana. Luego tendríamos las tareas de cuidado relacionadas con la atención de la vulnerabilidad de personas que dependen de uno, ¿no? Aquí la relación de dependencia es muy importante cuando tienes que atender la vulnerabilidad, ya sea de personas pequeñitas, de crianza, de cuidados de mayores, de la enfermedad o de la discapacidad, pues es estar atendiendo la vulnerabilidad, la dependencia. Esto tiene otras implicaciones. Luego estaría los cuidados relacionados con la interdependencia, que es que cualquier relación humana entre pares, no entre personas dependientes, no alguien que depende de mí, sino entre pares, en relaciones de amistad, de pareja, de familia, de lo que sea, requiere un cuidado. Cualquier relación de interdependencia requiere respeto, buena comunicación, espacios de cada uno y cada una, límites adecuados, afecto, gestión de las emociones, ¿no? O sea, manejar la interdependencia, porque no somos seres recortados, nos interesan las relaciones con nosotros porque somos seres sociales y vamos, que necesitamos estas cuestiones. Entonces, es muy importante diferenciar que no es lo mismo el cuidado de una persona dependiente, que depende de mí, que oye, trátame con cuidado, oye, ten cuidado, oye, vamos a relacionarnos con cuidado, ¿no? Esta cosa de los cuidados en la cotidianidad, en las relaciones con el frutero, con la panadera, con la vecina, con los padres o con los amigos o con las parejas o con los, ¿no? Entonces, como ese vínculo, los vínculos humanos requieren cuidado. Y por último está el autocuidado. Toda la atención, esas tres anteriores aplicadas a uno mismo, porque uno se tiene que asear, uno se tiene que cuidar cuando está más vulnerable y uno se tiene que tratar bien a sí mismo, ¿no? Entonces, todas las tareas relacionadas con el autocuidado. Entonces, pensando un poco en estas cuatro clasificaciones de tareas de cuidado, me parecía interesante traer pensar en los mandatos, en qué mandato hay, de qué forma, así como qué halo de asignaciones hay de cómo se entiende el cuidado de estos cuatro áreas, ¿no? Entonces yo traía la imagen con respecto a las tareas de mantenimiento, esto de mantenimiento no sé si es muy correcto, yo lo pongo entre comillas, pero a las tareas de domésticas y demás, que además, es que no quiero decir domésticas porque a veces queda muy ligado al individualismo de la casa de uno y uno podría estar hablando de mantenimiento de cosas de la comunidad, de la plaza, de la calle, etcétera, ¿no? Si no tuviéramos un modelo tan individualista. Entonces, las tareas de mantenimiento, podríamos pensar en todas las cuestiones del mandato de tener la casa como los chorros del oro, ¿no? De esta cosa de tener todo como una patena, perdón. Y entonces aquí es donde decimos estas cosas de, bueno, pero ¿el orden a nuestro servicio o nosotros al servicio del orden? Porque muchas veces vivimos esas tareas de mantenimiento con la sensación de un peso que nos pone más a su servicio. Y a su vez nos planteamos, ¿pero estas tareas son un medio o un fin? Porque si es un medio para tener una casa o un sitio saludable para vivir, pues tiene un nivel de importancia. Pero si es un fin en sí mismo, hacerlo o no hacerlo, vamos, se convierte en una lucha de poder, ¿no? Entonces, aquí es interesante reflexionar acerca de estos mandatos o características. Con respecto a la vulnerabilidad, también plantearía
plantearía cómo cuando uno tiene que atender a alguien más vulnerable, más dependiente, en muchas ocasiones encontramos esta idea de sobreprotección, ¿no? Que se hace de más, que a la persona mayor se le unta las tostadas, aunque tenga grado de autonomía para una persona que no puede moverse, pero no puede caminar, pero igual puede untarse las tostadas. Entonces, ¿por qué le quitamos esa autonomía? O no puede moverse, pero puede tomar decisiones, y sin embargo tomamos las decisiones por la persona, no le consultamos. O en la crianza se ve muchísimo, nosotros trabajamos mucho en las escuelas de madres y padres, ¿no? Todo el tema de favorecer la autonomía, poniendo límites, desprendiendo, lo que decíamos antes de los desprendimientos. Entonces, si cuidar es atender necesidades y las necesidades tienen que ver, una necesidad básica del ser humano es desarrollar al máximo nuestra capacidad de autonomía, cuando la tiene que aprender en la crianza para que la gane, y cuando hay cierto deterioro o desgaste o envejecimiento, que mantenga toda la que pueda, pues muchas veces el cuidar es que no le falte de nada, que no pase lo que yo pasé, que no se diga que lleva una arruga en la camisa, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esto de hacer de más. En relación a la interdependencia, que es esto de las relaciones humanas, ¿no? de los vínculos, pues claro, aquí es donde nos encontramos que muchas veces nos relacionamos con los iguales desde vínculos de dependencia, que no es lo mismo que interdependencia, ¿no? Que es el reclamo, que es si tú no haces, entonces yo no puedo, es me quedo esperando a que tú me des permiso para, o que me habilites para sentirme que puedo hacer esto, o te pongo como excusa para no hacer, porque si tú no dices, ¿no? Entonces muchas veces hay más relación de dependencia que de interdependencia. La interdependencia implica el trabajo por la autonomía personal de cada persona. Y también encontramos mucho individualismo, ¿no? La apología del bueno, que cada uno, esto trabájatelo tú, esto es la cosa tuya, esto no me vengan con tus movidas, o que con la apología del individualismo nos encontramos mucha hoy en día en las relaciones, y además en los jóvenes, en los modelos de relación actualmente, hay mucha apología del individualismo, y el individualismo se está colando incluso en muchos modelos de relación amorosa, ¿no? A veces la trampa de que frente a el cuestionamiento de los modelos tradicionales de amor de la pareja tradicional, no siempre el amor libre o el poliamor o las parejas abiertas tienen un encuentro en paridad igual. Muchas veces es la coartada para hacer lo que me dé la gana, ¿no? No siempre incluye el cuidado de la interdependencia. Hay muchas cosas que reflexionar. Entonces, bueno, aquí también es súper interesante no pensar que lo tenemos todo resuelto, y pesa mucho ese mandato. Y con respecto al autocuidado, a cuidar nuestras propias necesidades, fíjate cómo muchas veces atender tus necesidades se dice hay que ser un poco egoísta. Qué difícil, ¿no? Autocuidarse cuando tiene el halo de ser egoísta. Qué difícil sentir que para estar bien tienes que ser egoísta. Tiene ahí una connotación muy importante. Entonces, o bien nos sacrificamos, no pasa nada, ya me ducho mañana. No pasa nada, ya sal tú, yo ya me quedo. O bien cuidarme parece que es ser egoísta. Entonces, hay que conocer un poco estas... voy a dejar de compartir ya, porque era un poco este esquemita que es lo que me quería mostrar para apoyar la exposición. Y decía que, que conocer un poquito cómo se nos enseña a hacer cada una de estas tareas, pero que además, vuelvo a insistir, cada una de ellas lleva tiempo, esfuerzo, conocimiento, energía, afectos y muchos sentimientos que elaborar. Es decir, no es algo que se haga de manera mecánica. Las tareas de cuidado en general, algunas más que otras, no será lo mismo limpiar el baño que no, aunque si limpiar el baño es un fin en sí mismo, igual me genera una rabia tremenda y me puede generar también muchísimos sentimientos, pero es muy importante saber que hay mucha emoción puesta en juego, ¿no? Entonces, es importantísimo poder elaborar lo que supone esto. Y a veces, cuando se habla del trabajo de cuidados como el trabajo doméstico a repartir, nos cargamos un poco esta dimensión
amplia y compleja de lo que implica el cuidado, ¿no? Porque como si repartir fuera solo una cuestión de voluntad de asumir y de voluntad de soltar. Entonces, sirvan estos elementos para poder enriquecer la mirada de las situaciones cotidianas en las que nos encontramos discutiendo por la pelusa, negociando quién va a la reunión del colegio, peleando por la carga mental o despotricando de lo mal que me siento porque debería estar haciendo algo que no estoy haciendo, ¿no? O sea, como que frente a todo eso, que lo lógico, porque en el relato que hacía al principio de la tarde quería mostrar mucho cómo todo esto, con las prisas, con el trajín cotidiano, porque la vida cotidiana está atravesada por un modo de vida que no está exclusivo para todo esto. Es que a todo esto hay que sumarle el trabajo asalariado, el tiempo de descanso y otras tareas de la vida, ¿no? Las pasiones, los ocios, los deseos, los hobbies, las luchas, las participaciones sociales, o sea, suma y sigue. Entonces, no es que tengamos ni todo el tiempo, ni toda la disposición, ni el mejor ánimo, ni la mejor energía para hacer esto que lleva cansancio. Por tanto, lo lógico es que los trabajos de cuidados supongan conflicto interpersonal o conflicto interno. O sea, lo esperable es que suponga conflicto. Si decido cuidar, porque decido cuidar. Si decido no cuidar, porque decido no cuidar. Si decido no cuidar porque me siento culpable, si decido cuidar porque ¿por qué lo tengo que hacer yo? Realmente es una decisión, es una elección, es deseo, como decíais antes, es ¿por qué lo hago? ¿Lo estoy haciendo de verdad elegido? No, o sea, siempre va a suponer conflicto. Y entonces, claro, ¿cómo enfrentamos los conflictos en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo tenemos aprendido a trabajar los conflictos? En general tenemos muy naturalizado transformar o enfrentar los conflictos como un enfrentamiento. Y como os he dicho antes, el conflicto es el encuentro con lo diferente, con el quiero y no quiero, es ambivalencia, es me gustaría pero, es quiero lo mismo que tú y no puede ser las dos a la vez, o quiero una cosa y quiero la contraria a la vez, es ambivalencia, es elaboración de duelos de que todo no se puede, es aceptación. Entonces, conflicto forma parte de la vida. ¿Por qué pensamos muchas veces que esto se va a resolver solo en una cuestión de hacer una lista equitativa de reparto de tareas? Para nosotros es muy importante visibilizar que todo esto está en el plano latente, de debajo de la mesa. Ponemos el escenario de vida cotidiana en el ámbito familiar con convivencia, pero podría haber otros. Podríamos hablar de los cuidados de diferentes contextos, digamos, y que lo que nos interesa es poder hablar de esto sin que sea a priori como un reproche, un enfrentamiento, porque cuando yo no puedo trabajar el conflicto y me da rabia, estoy cansada, desgastada o quemada o quemado o lo que sea, la tendencia es lo vuelco en el otro, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que, conectada con el tema de los cuidados, vemos que está muy presente en la cotidianidad de los espacios donde se habla de temas de género, en toda una serie de dificultades para la comprensión mutua y el encuentro que hablábamos al principio. Entonces, desde ahí, pues proponemos que con estas miradas abiertas, creativas, amorosas y elementos de análisis, no con voluntarismo, yo no quiero decir, ay, que tenemos que ser, venga, vamos a entendernos, pobrecitos los hombres, yo no digo eso, yo digo elementos de análisis para poder pensar y decodificar estas cuestiones y poder elaborar los conflictos buscando alternativas creativas que no sean el reproche o la mera negociación, porque ahora lo que está súper de moda es, somos súper habilidosos para negociar y negociamos. Si tú te has ido de viaje el fin de semana, ahora me toca a mí. Fenomenal, oye, qué bien, hay que tener herramientas para la negociación, pero si la negociación no va con elaboración, pasa factura. Esto que lo sepamos, que luego en algún momento el reproche o el reclamo viene en algún momento, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, así como
que os acabo de dejar un montón de ingredientes en la bandeja y os propongo que os pongáis a cocinar, ¿no? Os propongo que nos tomemos un rato para compartir en grupos más pequeños para que sea un poquito más fácil la elaboración de la comida. ¿Qué hacemos con estos ingredientes? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos proponemos? ¿Qué nos suscita? ¿No? Entonces, os voy a compartir en el chat un documento. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Os comparto un documento que las que estéis en ordenador, en principio, bueno, según la versión que tengáis de Zoom, a lo mejor alguna persona no se la puede descargar. Esto a veces pasa, pero no pasa nada, porque si no es uno será otro. Las que estéis en ordenador deberíais poder descargar este documento que estoy enviando por el chat. ¿Vale? Si estáis en tablet o móvil, no creo que sea fácil. Y si alguien no tiene una versión actualizada, no podréis. Pero no pasa nada, porque os va a tocar en un subgrupo ahora en el cual alguien lo tendrá. Es un documento que lo descargáis, un Word normal y corriente, con la consigna que os ayude a reflexionar. Os voy a pedir primero que elijáis a una persona que haga de moderadora portavoz, que sea la que escriba, escribís un documento por su grupo y que ayude a que vaya rotando la palabra para que dé tiempo a que habléis un poquito cada una. La segunda es que habléis, ¿qué os ha suscitado esto? ¿Qué os sugiere? ¿Os ocurre algún ejemplo? ¿Para qué sirve estos elementos que hemos puesto ahora sobre la mesa? Que no intentéis convenceros ni estar de acuerdo. Que escuchéis cómo lo ha sentido cada una y cada uno. Sí, que lo podáis escuchar. Y que al final, cuando queden 5 minutos, que yo os mandaré un mensajito a los grupos para decir que quedan 5 minutos, hagáis una ronda de cierre donde cada persona diga una frase que sí la moderadora escriba en ese documento. De todos los otros comentarios podéis ir tomando notas, pero no hace falta escribir literalmente. Ahora la última frasecita así para que después quede en el haber común y lo podamos compartir, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿Sí? Vale, entonces tenéis 25 minutos para estar en los subgrupos. Son 5 grupos que estáis más o menos 36 por 5, unas 6 personas en cada grupo. Y lo primero, en cuanto lleguéis, alguien que se ofrezca así de voluntariamente para moderar. Y esa persona que vaya escribiendo en el Word, por favor, cuando terminéis, guardar como en el escritorio y que no se pierda, porque si no, se borra. Y cuando volvamos, después me lo mandáis a mí también para que yo lo pueda tener de cara a la próxima, ¿vale? Bueno, pues hala, vamos allá a los grupos. Los que ya sabéis de Zoom, tenéis que aceptar entrar en la sala. Si alguien tiene algún problema, espérate, que no, que lo he hecho mal. Yo lo he hecho mal. Tener todas las sesiones, no. Volver a crear, vale. 6 participantes, ahora sí, vale. Ya, creía que lo tenía todo controlado, pero no pasa nada. Ahora sí. Si alguien tiene algún problema, yo le doy paso a la sala.